Buenos días, hermanos. Domingo 5 de abril, día precioso en el cual vamos a disfrutar de la presencia del Señor de una manera poderosa. Espero que hayáis tenido un buen descanso y nos hayamos levantado con fuerzas renovadas. Siguiendo con nuestras meditaciones en cuanto a Dios revelándonos su verdad y sus glorias, hoy vamos a meditar sobre un pasaje que encuentro que es extraordinariamente sobrenatural y que vale la pena pararse a mirar. La referencia está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 24 al 27. Leemos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo lo tuvo con mayores riquezas que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si me permitís, en otra ocasión hablábamos de la fe revelada por medio de Jesucristo. Recordad que Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hemos de entender que cuando la palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Jesucristo, que es la palabra, el verbo hecho carne, es el que produce en nosotros ese don perfecto del que nos habla Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, por esta razón, Jesús es el autor y consumador de la fe, de la cual nos habla Hebreos 12:2. Sí, hermanos, recordad, nuestra fe es perfecta, es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras. Es decir, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no la salvación, sino la fe, que es don de Dios, no por obras. Es la contraposición que menciona Santiago, donde dice que somos salvos por la fe, no por las obras. No por obras, para que nadie se gloríe. No es mi fe, sino la que ha producido Jesús en mí. Esto nos ayuda a entender por qué Gálatas 5 incluye la fe en el fruto del Espíritu, no del hombre natural. Por eso lo primero que ha de hacer el ser humano es reconocerse pecador y aceptar a Cristo como Salvador. Es interesante como Pablo lo explicó en el Areópago en Atenas, según lo leemos en Hechos capítulo 17. Él dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Nunca podré gloriarme
de que tengo tanta fe de mí mismo que alcanza la salvación. No, hermanos, es solamente esa fe que Jesús engendra en mí y que es por medio de Él y que por eso es revelada, como se nos dice en Gálatas 3:23. ¿Pero por qué decimos todo esto? Volviendo al pasaje de Hebreos, donde se nos habla de Moisés, todos conocemos la historia de su nacimiento y las condiciones del pueblo de Israel en Egipto. Pero llega el momento en que en que Moisés se hace grande, y lo precioso que se nos menciona es que por medio de la fe tuvo revelación de lo poderoso del sacrificio de Cristo, revelación profética de lo valioso y las glorias que traería, al punto que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, lo cual le habría supuesto muchos privilegios y no sufrimiento, pero que escogió el maltrato que le supuso ser parte del pueblo de Dios. Los deleites temporales no le sedujeron. Esto es revelación de lo eterno. Por otra parte, también por revelación tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí hay discernimiento de lo que realmente vale la pena. También se nos dice que tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, esa fe le reveló el tener presente la referencia de la meta, el fin último, no lo inmediato, que muchas veces nos altera y que trata de distraernos. El versículo 27 de Hebreos 11 igualmente nos dice que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Hemos de entender que no fue un aventurero ni un temerario valiente por su propia cuenta, sino el resultado de una fe que le capacitó para no temer la ira del rey por medio de la revelación del Espíritu de Cristo. Además, añade que se sostuvo como viendo al invisible. Esta revelación de Jesucristo produjo en él la perseverancia. Nunca nuestra naturaleza humana produce ese tipo de respuestas que tuvo Moisés en aquella situación. Por este pasaje de Moisés y por lo que leemos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, donde se nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Podemos entender mejor cómo todas las cosas han sido reunidas por estos pasajes, tanto el de Moisés como el que hemos repasado, de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Por estos pasajes podemos entender mejor cómo todas las cosas han sido reunidas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, como nos lo explica Efesios capítulo 1 versículo 10. Y como se nos enseña en Colosenses 1:16, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. El momento que tenía que vivir Moisés, el momento que tenía que vivir Abraham, etc. Dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El momento que vivimos en el Espíritu de Cristo, el momento que el Espíritu de Cristo, nuestra reacción
nuestra reacción corresponde a algo que tiene lugar y toma lugar por medio de Jesucristo. Aquí no se está poniendo a prueba la resistencia de cada uno, sino simplemente dejar que el Cristo que mora en nosotros trabaje y opere y produzca reacciones como las que tuvo Moisés en su día. Por tanto, lo trascendente de todo esto y sobrenatural, hermanos, es que a veces, por ejemplo, cuando leemos este pasaje, o como cuando Abraham acepta ofrecer a su hijo Isaac, pensamos como que eran de otra casta o que eran superhombres, pero no. Era el Cristo operando, porque es eterno, operando en la creación, operando en Abraham, operando en Moisés, en los profetas, y que opera en ti, en mí, en nosotros. Aleluya. Para poder mantener intacta y pura y santa nuestra comunión con Él, y por el medio del cual somos más que vencedores. Aquí tenemos que recordar una vez más Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aleluya, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, COVID-19, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Así que al hacer de Jesucristo el Señor de nuestra vida, el que reina en nuestros corazones, somos beneficiarios de esa revelación pura y que nos imparte, primero, fuerza espiritual, soportar el sufrimiento. 2, renovación, nuevas fuerzas cada día. 3, buenas decisiones a largo plazo, la mirada puesta en el galardón. Perseverancia se sostuvo como viendo al invisible. Y 5, hermanos, entre otras cosas, capaces de poder tener, es decir, entender y percibir cada día el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, aleluya. Sí, hermanos, somos participantes de todo este patrimonio espiritual que nos entusiasma y nos seduce, y lo que nos enseña por medio de estos pasajes en la Biblia, en el caso de Moisés, que nos parece algo sobrenatural, también toma lugar en nosotros en tanto mantenemos nuestra mirada en el que es autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Permitidme que ore por todos para que Dios continúe revelando lo que nos ha revelado hasta ahora y de una manera más grande, para continuar siendo más que vencedores. Padre amado, te damos gracias por el Espíritu de Cristo que opera en nosotros. Ese Espíritu que operó en la creación, en la vida de aquellos hombres que nos han precedido, aquellos hombres de fe que leemos en las Sagradas Escrituras, y que nosotros hoy somos partícipes de esa misma gracia, de esa misma revelación, para mantenernos con la cabeza bien en alta, en agradecimiento y en adoración a ti. Señor, si alguna persona no ha entregado su vida a Cristo todavía, que lo pueda hacer en este momento, porque es importante para salvación. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Un abrazo para todos, hermanos, y que el Señor os bendiga. Pastor Armando.